Bienvenidos, bienvenida Gaby. Me presento, soy Eugenia Osorio, Gabriela Álvarez. Somos parte de este sentir colectivo que quisimos llamar En torno al fuego, donde tú, que nos estás mirando en este momento, estás invitado a tomar tu lugar en esta hoguera, recordando nuestros seres originarios que somos, eternos y viajantes, ¿no? Y traemos un tema justamente hablando de ese ser que está comprendido de pronto en un tiempo, en una existencia aquí y ahora, en un momento determinado, pero cuya vida y memoria a través de su genética viene de mucho más lejos, en esta ancestralidad atemporal, como hemos querido llamar a este episodio, para saber que siempre seremos, hemos sido y somos. Entonces, vamos por un momento a imaginar a nuestro lado derecho que allí se encuentra nuestro padre, ya sea que padre biológico, si no conocemos a alguno de los dos en su forma física, igual la energía de habernos dado la vida, de su mm, ser su progenie, está allí. Mi padre a la derecha, con una mano en mi hombro, y mi madre a mi izquierda con la mano en mi hombro. Gracias por la vida, ¿no? O sea, nuestra relación puede no haber sido la mejor relación, sea como ellos sean, yo tomo la vida de ellos. Y a su vez, detrás de mi padre, imagino de su lado derecho también a su padre, y del lado izquierdo su madre. Luego igual lo hago por el lado de mi madre, tiene a su padre a su lado derecho, a su lado izquierdo a su madre. Estos abuelos que nos transmiten la emoción, la capacidad de cómo amamos. Tras ellos, a su vez, también están su padre y su madre al lado de cada uno de estos abuelos. Allí entramos en el mundo de pensamientos, formas de pensar, maneras de ser intelectuales o manejar conocimientos en el mundo que viene de nuestros bisabuelos. Y tras ellos, a su vez, llegamos a la generación de los tatarabuelos, están su padre y su madre. Allí tenemos esa gran conciencia que nos transmite las creencias heredadas. Y sentimos que hay un tejido amoroso de vida, de conciliación, que allí donde el amor no ha sido reconocido y mirado, igual puede en este momento repararse, como unas raíces que tenían un poco un nudo o una parte, bueno, imaginamos que la corriente del amor está entre esos lazos, que los miembros de nuestro sistema pueden mirarse amorosamente y reconocerse mutuamente, porque ninguno excluye al otro, sino que lo puede ver, lo acepta, lo integra. Y de esa manera, de tan lejos que viene la vida nos da su fuerza y nosotros la tomamos y agradecemos esa vida y que estamos aquí gracias a todos estos seres. Les agradezco su presencia aquí, los dejo a cada uno en su lugar perfecto y abrimos nuestros ojos agradeciendo esa fuerza que nos transmite. Y bueno, de esta manera empezamos nuestro programa. Hemos querido hablar de la ancestralidad, porque bueno, hemos venido cada una acercándonos a esa conciliación, para no estar, como dice Gaby, muchas veces en lucha con nosotros mismos. Háblanos un poco de esa visión, Gaby, por favor. Gracias, Eugenia. Fabuloso el ejercicio, muchas gracias. Bueno, a forma cortita, porque después quiero escuchar eso que nos tienes preparado del tarot. Para mí el camino de conciliación en parte con lo que hemos venido hablando de las sombras, pero también con mi historia de vida y con los ancestros, ha tenido que ver en mirarlo no desde algo como a ser reparado, o a ser enmendado, o a ser mejorado, o a ser cambiado, sino a ser integrado y dejar la lucha con lo que fue, con lo que yo creo que debería ser o como yo creo que va a ser. Y en ese momento que cesa
fricción. Le compartí a Eva hace rato cuando estábamos preparando qué íbamos a conversar hoy, en la imagen que una de mis maestras nos daba acerca de cuando estás en distintas relaciones o las relaciones que tienes con todo en tu vida, con tus ancestros y todo, es como si estuviésemos unidos por una banda elástica, y mientras más estás queriendo ser diferente o negando esa parte de ti o negando esa relación o queriendo apartarte de ella, más alas hacia afuera, más te atrae hacia adentro. O sea, hay el movimiento contrario y no permite que cada quien ocupe su lugar o cada relación o cada sentimiento, y a medida que reconoces, como hemos hablado de las sombras, que eso, no sé, que la envidia, que los celos o que todo eso que tildamos de malo está dentro de nosotros, pues lo mismo, a la medida que tú reconoces, bueno, esas vivencias o lo que hicieron o el amor que no me dieron o lo que no sé qué, está en donde está y es como es y lo concilio, cesa la esperanza por un pasado diferente. Eso es una de las definiciones también que me ha ayudado a mí con mi proceso sobre qué es el perdón. El tener una esperanza de un pasado diferente o de que fuese diferente. Y finalmente ya cada quien o cada ser puede ocupar su lugar y tú puedes volver a ser completo, ¿no? A no estar fragmentado, a darte cuenta que eres parte, ahorita con este ejercicio tan bonito que nos invitaste a hacer, de un grupo de inmenso de gente, porque para que nosotros hoy estemos hablando aquí, vivieron y sobrevivieron millones de personas, pasaron millones de cosas, secretos, sufrimientos, cosas maravillosas también. Entonces, cuando ya te sientes como parte de todo ese tejido, wow, es súper poderoso. Y esa es la lucha. Y me abro a que nos converses un poco sobre lo que has preparado a través del tarot y lo que significaría la ancestralidad para nosotros. A ver, Eu, se fue Ok, aquí estoy. Bueno, Sí, quería marcar la página un momento. Ah, ya voy. sí, tranquila. Tengamos paciencia, hoy la conexión está un poquito interrumpida, así como demostrando un poco lo que significaría estar fragmentado en lucha. La lucha es querer que, bueno, que esté diferente la conexión de internet y no está así. Eh, si quieres, voy leyendo el capítulo del Tao mientras esperamos que mejore el video o ya está. Ok, Vamos a ver. ok. Ahorita lo lees. Sí, Es no, increíble. Al principio no veíamos relación, ¿no? Como entre por qué salía ese fragmento y de pronto fue como el mensaje perfecto que nos tienen nuestros ancestros para decirnos que están allí siempre, ¿no? Un ujú, poco decirnos que viven en nosotros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, justamente el tarot mostró esa imagen como en una temporalidad, ¿no? Entonces, yo comienzo así, movimiento hacia el todo. Viene primero el carro y luego el mundo. Saber sin juicio ni culpa. Son como las frases que proponen, ¿no? Este es ujú, como nuestro observador, está en todo el recorrido del camino. Y estos serían los patrones inconscientes que nos transmiten. Entonces son parte de nosotros, son sin juicio ni culpa, quiere decir que, bueno, lo tomamos como son, ¿no? Tomamos lo que viene de ellos como es también. Luego dones y fuerza. Recibimos de los ancestros, y aquí esta es una carta receptiva y de fuerza, o sea, recibimos dones y fuerza. Nos abren el paso, quiere decir que hubo una estructura que antes se quebró para que fuese diferente, o sea, ellos vivieron las transgresiones para que a nosotros nos costase menos. O sea, ujú, la intención siempre fue proteger la vida, pero ujú, entonces también no es ni un matriarcado ni un patriarcado, aquí aprendemos unos de otros y lo que nos quieren transmitir como legado no es una autoridad, sino es la autoridad de ser nosotros mismos, la autoridad más natural, a reconciliar, nos abren el paso a reconciliar, ciclos hacia la luz, reconciliar ciclos hacia la luz, porque
hay movimientos, pero siempre son evolutivos, nos llevan a crecer. Luego está llevando al pecho, en el pecho, paz y pena. Ciclos, ajá. Bueno, nosotros reconciliamos un poco a donde hubo esos cortes, donde se cometieron esas injusticias, venimos un poco a compensar esa energía, pero es curativo cuando descubrimos que no tenemos que padecer lo que padecieron, sino devolvérselos también, es parte de un proceso. Sabiduría de los ciclos, ilusión de la muerte, este no es, este es, amando ver, elegir diferente. O sea, si entro en el camino en el que voy a trabajar con el árbol genealógico, que empiezo a podarlo, aquí hay una parte, ¿no? Como quién soy, es la búsqueda de, bueno, ellos te invitan a saber quién eres, ¿no? Es una elección que tienes, siempre puedes mirar allí tu reflejo en ese árbol que ellos te muestran. La ilusión de la sabiduría de los ciclos, bueno, siempre es algo que está comenzando, vuelvo a mirar permanentemente el cambio de las eras. La ilusión de la muerte, o sea, son dos cartas sumamente expansivas, pero en un grado de transformación muy grande, o sea, ellos nos proponen directamente que hagamos nuestra vida como queramos, no hay prohibición en eso, eso no nos va a costar absolutamente nada, y es una sabiduría hacia el nacimiento de una nueva manera de ver la familia, de una nueva visión, de una elevación en la frecuencia de nuestro propio crear ¿no? Entonces para resumir, el viaje ancestral, movimiento hacia el todo, saber sin juicio ni culpa, recibir dones y fuerzas que nos abren el paso a reconciliar, ciclos hacia la luz, en evolución siempre, llevando en el pecho paz y pena, amando ver, elegir diferente, sabiduría de los ciclos, ilusión de la muerte, todos vivos en mi corazón, trayendo sabiduría para una nueva visión y despertar. Entonces, bueno, eso es lo que el tarot me inspira a decirles, porque en realidad, wow, siempre obtengo una respuesta muy única de esta lectura que en algún momento también, cuando enseño el tarot, enseño a hacer, que es solamente los arcanos del 0 al 10 y luego del 11 al 21 en dos pilarcitos que barajeamos aparte y luego vamos sacando una de cada pilar y es el encuentro de los grados numerales y grados decimales uno con otro. Es una lectura muy completa, o sea, puede describir un proceso en el que siempre uno encuentra sentido de qué está queriendo decir respecto a cada tema y es fabuloso. Bueno, Gaby, esto es lo que quería traer respecto a la ancestralidad. Gracias, Evo, qué maravilla eso. Y mientras te escuchaba, me emergió al reflexionar sobre lo que compartías, que de cierta manera si miramos pues toda nuestra historia ancestral como una estructura que se va armando con el tiempo y que nosotros somos parte o formamos parte única, cada quien tiene una parte única en esa estructura, con lo que compartías de que siempre hace la evolución, pues justamente el tener toda esa historia, el haber pasado por distintos temas o vivencia, ha permitido que esa estructura cada vez sea más eh, resiliente o pueda vivir o pasar por esos procesos, y de ahí veo yo la evolución. Es como también el proceso de, si lo vemos en nuestra vida, en la de ahorita, ¿no? De cuando te haces de niño a adulto, pasas a sabio, pues ciertamente una vivencia que de niño podía ser muy quizás impactante, dolorosa o que te era difícil procesar, como cuando tienes un trauma, ¿no? Que es tu organismo, tu mente, tu sistema nervioso no es capaz de procesar en ese momento. A medida que te haces adulto, que se vuelve más maduro el sistema nervioso, el cerebro, tu cuerpo, tu vivencia o tus redes de amigos o redes de apoyo, pues puedes volver a pasar por esa vivencia y vivirla y transformarla y transmutarla de otra manera, porque tu organismo es capaz de procesarla y de asignarle el lugar que le corresponde. Entonces te escuchaba hablar con eso que trajiste desde la sabiduría del tarot, pues podría verse algo así, la historia de cada quien con todos sus antepasados y con todos quienes precedieron y quienes nosotros vamos a preceder, porque
nosotros somos ancestros de quienes vienen después de nosotros, es justamente trabajar en esa estructura que va a sostener la vida, que sostiene la vida. El objetivo es el sostener la vida y cada vez sostiene la vida desde algo más, sí, resiliente, no voy a decir sólido, sino algo más capaz de absorber, de transmutar, de sacar las vivencias de eso y de seguir permitiendo la vida de los otros. Pero para eso es ciertamente importante que cada quien ocupe su lugar, ¿no? Justamente si alguien dentro de una estructura trata de ir a agarrar la columna del otro, pues deja la columna que le toca o sostener lo que le corresponde eh, eh, desvalido o sin sostén. Entonces, para mí eso es el trabajo con la ancestralidad y con el árbol genealógico, es el poder ocupar tu lugar desde lo que tú estás sosteniendo como vida dentro de ese sistema, ¿no? Completo. Así lo Sí, siento, es la lo vida que es lo más comparto. grande, ¿no? La vida es lo más grande y es suficiente, o sea, es como lo que tenían que darnos, ¿no? Muchas veces el reclamo que tengo con la vida cuando no vivo mi vida es porque les estoy pidiendo a mi sistema que cosas que yo no comprendo, de las que no he tomado responsabilidad, ¿no? Entonces es bueno, siempre abrirse a lo terapéutico, pues nos puede ayudar a acompañar ese proceso y entenderlo, ¿no? Entonces, como tú hablabas de que cuando eres niño esa memoria queda sin un comienzo, un fin, como flotando en el espacio, no ubicado, y las memorias también son un poco así, o sea, yo puedo tomar una depresión o una enfermedad o un rasgo de personalidad que no me ayude, no sea tan útil para mí, para la vida, y por una fidelidad con un ancestro, ¿no? Entonces es como, vuelvo a recrear esto porque eso tiene que ser integrado y visto. Puede ser que esa persona haya tomado esa gran tristeza por un evento que no se habló, no se mencionó, o sea, es como tú dices, en la propia infancia, o sea, eso que yo no pude mirar con amplitud, que yo no pude reconocer, entonces me cuesta luego tengo que hacer un trabajo de tomarlo con conciencia, ¿no? Entonces aquí tomamos lo que tenemos con conciencia, o sea, sí, tengo esto que se parece a mi abuela, porque de ahí vengo. Pero entonces, como tú dices, en lugar de entrar en una lucha con eso, digo, ah, mira, ella era así, pero yo también soy muchas otras cosas. Porque justamente ahí también viene como esos árboles de nuestros padres que también son espejo uno del otro, porque sus historias también están emparentadas por esa frecuencia en la que ellos se encontraron en ese momento, que tenía cosas parecidas de unos de otros, ¿no? Entonces, muy por lo general, cuando dos seres se han unido, nosotros traemos muchas de las cosas que traemos por una rama las traemos por la otra porque ellos comparten esa visión. O sea, es una visión especular completamente. O sea, por frecuencia se han atraído personas que sus historias se parecen. Mm. Entonces nosotros, hay tantas cosas que mirar y es bonito. Y es como tú dices, de pronto se puede llevar mucho tiempo y toda una vida y parece que fuese una investigación, pero no necesariamente es así. Porque en el aquí y en el ahora, o sea, tomar conciencia de que yo soy un resultante de todo eso, es esa misma conciencia de decir, bueno, pero también soy el dueño de mi destino y quien hace mi vida, y más allá de esos atavismos o cosas que parece que nos mantuviesen inconscientemente unidos a alguien, bueno, es entregar eso, ¿no? Si eso no me corresponde vivirlo a mí o yo solamente lo dejo también con ellos, ¿no? Y ellos me dan esa fuerza porque ellos verdaderamente quieren que eso sea así, que uno libere o sea, porque no es que ellos quieran o uno quiera, o sea, eso todo está en mi propia conciencia, ¿no? O sea, ya hay una pertenencia, ya tenemos su bendición, o sea, sí, para la vida, sí, y ya tenemos la vida. Lo único es que en mi inconsciente sí se ha confundido en todas esas memorias, o sea, sí como las ha tomado y las actúa, pues ahí es donde nosotros mismos somos los que tenemos que hacer ese gran discernimiento, ¿no? Amoroso, de no sencillamente corto y niego, sino integro y acepto, ¿no? Entonces, cuando viene esa aceptación de lo que no me gustaba tanto, también vienen regalos y bendiciones, porque es una sola transmisión, viene todo junto, ¿no? Ujú. Sí.
Sí, de hecho te escuchaba y pensaba desde mi experiencia lo importante que ha sido fluidificar mi mirada hacia ellos. Me explico, de que de cierta manera, o sea, no solo de los ancestros que no conozco, sino de los que con los que yo conviví, que eran mis abuelos y mi mamá y mi papá, eh, de cierta manera tendemos, como tendemos también a rigidificar, ponernos rígidos con Rigidis- respecto a quienes somos, en decir, a definirnos demasiado. O sea, la otra vez tú y yo comentábamos que queremos hacer un programa sobre las etiquetas que nos ponemos, porque y genera esa rigidez de mirada de esta persona es así, o en mi familia hubo esta historia. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo de pequeña, pues bueno, por mi historia de vida, que hubo muchas cosas dolorosas, de cierta manera, pues desde esa mirada de niña, fijó también un poco la pintura de mi vida o de mis abuelos o de no sé qué en el malestar o en el sufrimiento, que si bien es cierto, hubo y ha habido, o qué sé yo, el haber huido de la guerra, todo eso. Entonces como que eso pintó un cuadro de lo que yo, mi mente definió como estos son mis abuelos o mi mamá o mi papá o yo qué sé. Y para mí fue y ha sido, wow, increíblemente hermoso el poder verlos desde otro lugar, felices. Por ejemplo, hace unos años tuve la dicha y la bendición de ir a Estonia a visitar, he ido 2 veces y estuve con mi hermana y con mi hijo y fue una cosa tan bonita ir a la casa de mi abuelo de infancia y la de mi abuela también, porque mi mente pudo como desbloquearlos, descongelarlos de la imagen que yo había hecho de solo pues la tristeza o la guerra o la no sé qué historia y verlos como niños, verlos cuando eran niños, ver mi hijo se sentó debajo del árbol que el papá de mi abuelo sembró para su hijo, ver que fueron niños amados, que hubo amor, eh, y o sea, no estoy sugiriendo que todo el mundo tenga que hacer un viaje o ir a verlos en su casa, pero abrirnos a pensar en algún momento de su historia fueron niños o fueron jóvenes, fueron amados, amaron, se amaron mutuamente. Yo, por ejemplo, también me hice una historia, porque claro, uno se crea historias para explicar lo que pasa. También tenemos que estar conscientes de eso y por eso no darles esa rigidez y esa incapacidad de ser seres dinámicos. Los ancestros tampoco son toda la historia que nosotros tenemos en la cabeza o seres fijados en el tiempo, son seres dinámicos como lo somos nosotros, que nos tenemos la capacidad de cambiar, de enmendar, de ir para adelante, para atrás, de no estar encasillados en una sola cosa. Entonces, simplemente el abrirse a esa mirada, decir, oye, son personas que dentro de un marco de vida, dentro de todas las vivencias, habrán sentido un montón de cosas, entre, claro, dolor, dificultades, secretos, yo qué sé, pero también amor, risa, carcajadas, ternura, juego. Entonces, en mi proceso ha sido eso, el pedir, el permitirme fluidificar esas historias o miradas que yo me he hecho y lo he hecho de distintas maneras a través de fotos a las que he tenido acceso, a través de visualizaciones o cuando hice ya un trabajo más profundo con mi línea ancestral mucho más antigua, el poder dentro de esa visualización estar presente con ellos en otro contexto, en torno a un fuego, el ser arropada por mis ancestras, o todo eso, fluidificarlo, son seres vivos, son seres dinámicos en el tiempo, por eso el nombre, atemporalidad, ¿no? Y ese dinamismo y ese cambio y esa vida de todo ese árbol familiar. Muy, muy hermoso, Gaby. Mira, a propósito de eso, bueno, por lo menos traer también, no forzarse, ¿no? Yo decía, bueno, he tenido un tema con abrir mi corazón, con sentir que amo o soy merecedora de amor y cuando comprendí en el fondo que la vida de mis abuelas y cómo veían, ¿no? Ese sentimiento como también a veces una debilidad incluso, o sea, como que me llevó, que tenía que ser fuerte ante algo, o mi propia identidad la tuve que preservar callándome mi ser. Mm. Wow, cuando yo veo eso, yo digo, bueno, maravilloso, porque es como una invitación que ser yo misma y encontrar esa alegría es invitarla también a ellas a danzar conmigo, ¿no? Ujú. Eh, y, y así les comparto otra cosita que salió a partir del movimiento
que hice con mis ancestras también, donde tomando un poco también sus dones, sus orígenes indígenas, me hizo sentir como mucho más completa, perdón. Y bueno, le puse en torno al fuego porque justamente, seguramente más arriba de mis tatarabuelas, que ya surgió un poco como la mezcla entre los indígenas y los españoles, que justamente eso ya es la primera transgresión, porque justamente alguien que calla un poco sus raíces, su cultura, ya vemos como hay una pérdida de identidad hasta cierto punto para poder adaptarse a un núcleo distinto, ¿no? Y luego de allí, bueno, pues ocurrieron muchas cosas, la manera en que ese cambio o manera de hacerlo distinto sucedía iba siendo hacia de la vida, pero también implicaba, por ejemplo, dejar al hombre afuera. Si alguna ancestra había quedado viuda pronto y con muchos hijos, su responsabilidad de sostener un hogar la hacía una mujer que no había lugar para otro hombre en esa vida, de hecho, ¿no? Entonces también es como mucha información, pero bueno, amorosamente entendiendo, ¿no? Y asintiendo a que cada vez todas lo hicieron distinto y fue un poco más liviana para algunas, pero que también esa información había quedado en el cuerpo y todavía parte de esas creencias estaban vivas en mi madre y por lo tanto en mí. Entonces, ¿cómo transformar eso? ¿No? Nuestras abuelas cosían las palabras al calor del fuego, sus almas parpadeantes, los ojos brillando en la noche, eran las estrellas por las cuales emergían los secretos de una salud radiante, del gozo, comunicar el corazón, abrirlo al calor de la transformación, en torno al fuego. Recordamos que fuimos esas abuelas, que poseemos el regalo de su alquimia y decimos sí a su herencia, la de lo útil para seguir haciendo algo bueno de ello y al precio que pagaron y a lo que les correspondió cargar, a ese dolor de ser fuertes, de no reconocer al hombre, de creer que amar era una debilidad. Lo traemos a este fuego nuevo de la conciencia para mirándolo en amor, integrarlo y transformarlo en torno al fuego. En su honor, sí a la vida. Entonces, bueno, eso es como lo que, la descarga de información que vino, ¿no? Como con ver un poquito sentir en el cuerpo, como dice Gaby, ¿no? O sea, esas memorias y decir, wow, cuando estoy cuando puedo ver un poco lo que ellas vivieron en formación física y la diferencia de cuando tomo mi lugar y me puedo sentir libre de eso y que también es parte de mí, pero que yo estoy en la capacidad de moverme distinto, ¿no? Fue bonito sentir eso, que de alguna manera el trabajo había sido hecho, o sea, bueno, con detalles, pues mi mamá estaba cargando todavía una gran fidelidad y en ella se sentía bastante fuerte, pero ya yo un poquito más, un poco diferente, ¿no? Porque en este momento, pues también, ¿no? O sea, ella eligió también quedarse sola, entonces es como, eso entre muchas informaciones. Bueno, esto es personal así, pero bueno, gracias por permitirme compartirlo, porque ese es el proceso también, ¿no? A ir abriendo las capas y eso somos. Gracias, Geo. Muchas gracias, ¿verdad? Porque yo siento, es bastante, se siente muy vulnerable a veces, sobre todo que bueno, lo colgamos en un lugar público y todo esto, pero es tan valioso porque siempre sirve de, yo siento que todas estas cosas sirven para que otra persona que esté atravesando por algo así pueda tomar esas semillitas que le correspondan, ¿no? Cada quien tiene un camino único y precioso, pero nos alimentamos y nos nutrimos y por eso el valor de En torno al fuego al escuchar la vivencia de un otro, la mirada del otro y traerla hacia nosotros. Así que muchas gracias, Evo. Y me encanta eso, decía la vida, o sea, justamente ese mensaje, decir que qué mejor manera de honrar pues todas esas vivencias complejas en tiempos complejos, justamente diciendo sí a la vida, sí a ser yo, sí a atreverme y bueno, a sentir a lo que haya que sentir. Y yo te compartí que una de las prácticas que quería compartir también hoy, que a mí me ha también ayudado a ir reconciliando todo eso, ha sido, parece simple, pero
de manera constante, cada vez que hago Qigong, una de mis maestras nos acostumbró, o a mí me gustó, yo adopté lo que ella hace y lo enseño también cuando enseño Qigong. Al final hacemos tres honras, y entre las tres honras, una es hacia las personas que están practicando contigo, otra es hacia tus maestros, todos los que tendrás, los que tienes los que tuviste. Y la última es hacia ti mismo, honrando todo tu árbol genealógico, todos tus ancestros, por permitirte la vida, por permitirte estar aquí, yendo hasta recordándonos que a través de esa línea ancestral nosotros estamos conectados con la fuente o con lo que cada quien lo quiera llamar, Dios, el Tao. Y ese simple acto de además conectar un acto que es amoroso, que en mi caso, ¿no? Hacer Qigong me trae bienestar, me trae balance, me trae armonía, es una manera de integrar, porque es muy integrador físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Es un proceso que te permite observarte durante el tiempo, ver eso, como digo, somos dinámicos, estamos vivos, no somos rígidos, no estamos encasillados en una historia, y además volverlo a conciliar con el recordar, yo soy parte de una historia que va más allá de mí, soy parte de ese sistema y lo mejor que puedo hacer para honrarlo es cuidar de mí amorosamente y así también estoy cuidando el sistema y sí a la vida, ¿no? Qué lindo. Gracias, Eo. Gracias por leer eso que compartiste. Gracias también a ti. Gracias. Pues estas culturas lo tenían muy claro, ¿no? O sea, en Asia, bueno, estamos hablando de China, del taoísmo, en fin. Esto de la honra a los ancestros, ¿no? Estaba tan vivo en ellos, aparte, y que se ha perdido mucho en Occidente, aunque claro, se conserva todo esto de los linajes, las procedencias, pero de todos con los apellidos, pero nuestra historia ha sido muy diferente cuando ocurre esta conquista y entonces que venimos de allí también es entender, bueno, ese es el contacto, la mezcla, cómo ocurren esos encuentros, lo que está allí tras todo eso, ¿no? A menos, bueno, también pudimos migrar en otro momento, o sea, son diferentes vías por las que estamos hoy aquí, pero bueno, eso a mí, por lo menos tomar mi parte indígena me hace ver que eran mujeres que tenían dones tectónicos, capacidad de estar conectadas con su lado intuitivo, natural, y que de alguna manera eso viene viajando en mi familia, que están mis tías que tienen estos dones, que tienen, y también abrirme a eso, ¿no? Abrirme a ser parte viva de ese eslabón para poder tomar esos dones con esa gratitud, ¿no? Que me parece lindo. Tenemos una lectura del Tao para finalizar, porque, bueno, justamente que nos hablaba de los ancestros, decíamos que nos colocaban en la sensación de tomar con neutralidad todo lo que el aquí y ahora, aceptar el momento tal cual es y las cosas tal cual son, no, nos recuerda, ¿no? No sé si nos lo lees, Gaby. Sí, claro, con mucho gusto. Y muchas gracias por todo, de verdad. Algo más que queramos decir, agregar antes, creo que podríamos cerrar con esta lectura, no sé. ¿Tú qué Sí, piensas? voy a leerlo y después si surge Ya, algo, surge, y si no, lo que sea justo. vale. Pero sobre todo yo me quedo hoy con, sí, al conocer nuestra historia ancestral, sí, a que, bueno, puede cosas que no sepamos, pero sobre todo el honrar y verlo desde el agradecimiento, verlo desde que somos dinámicos, somos vida, que es un sistema que se va reforzando con el tiempo y se hace resiliente y además que todo lo que ocurrió, ocurrió para permitir la vida. Ujú. Y que ver a nuestros padres como niños, a entender su historia, o sea, saber que todos vienen de una historia es también una mirada más compasiva que podemos tener sobre ellos y sobre nosotros mismos. Ujú. Gracias, Eo. Bueno, hoy yo le preguntaba al Tao, es una práctica que hago a veces, hay días que me siento, luego que estoy un rato en silencio, o medito, lo abro al azar o pregunto sobre algún tema y hoy pregunté sobre la ancestralidad y al principio cuando lo leí no, no entendía qué tenía que ver, pero conversándolo con Eugenia, luego vimos el hilo conductor. Es el capítulo número 13, voy traduciéndolo porque está en inglés y dice, el éxito es tan peligroso como el fracaso. La esperanza es tan hueca como el miedo. ¿Qué significa que el éxito sea tan peligroso como el fracaso?
pues que ya sea que vayas subiendo o bajando la montaña, tu posición es inestable en cualquiera de los estados. Cuando te paras sobre tus dos pies en la tierra, cuando estás firme en la tierra, es cuando tienes la posibilidad de mantener el balance o estar siempre en balance. ¿Qué significa que la esperanza es tan hueca como el miedo? La esperanza y el miedo son ambos fantasmas que emergen de los procesos de pensamiento del ser. Cuando nosotros no nos vemos a nosotros mismos como esos pensamientos o ese thinking self o ese ser que está pensando, a qué le tenemos miedo o qué nos causaría miedo en ese caso? Si vemos al mundo como a nosotros mismos, es decir, si lo vemos a través de nuestro proceso de pensamiento, un poco ligado a todo esto que hemos hablado de la ancestralidad, pero también de las sombras, si lo vemos a través de las historias que nos hacemos, como yo compartía, bueno, yo vi a mis abuelos, solo los veía a través de su historia de guerra, de huir o de qué sé yo, pues tienes miedo, ¿no? En cambio, si tienes fe en la manera como son las cosas, solo confías y tienes fe como son, amas al mundo como te amas a ti mismo, entonces puedes cuidar por las cosas. Es decir, o sea, lo amas más allá de esos constructos mentales. Cuando ocupamos nuestro lugar en nuestro sistema, cuando dejamos de hacernos historias, cuando honramos la vida, le decimos sí a la vida, cuando por ejemplo, lo de la esperanza y el miedo para mí significa cuando estamos todo el tiempo mirando hacia atrás, en el miedo de repetir o de todo lo que pasó o prediciendo el futuro, en base a toda la historia de atrás, no estamos en el aquí y en el ahora, no están con los dos pies eh, sobre la tierra. Y algo que para mí ha sido esencial en todo mi proceso es el darme cuenta, si yo me quiero mover de aquí, tengo que habitarlo primero. Si yo quiero transformar algo en mí o si quiero mirarlo de otra manera, primero tengo que estar con él, con esa emoción, con esa vivencia, con esa realidad, sin combatir en lo que yo creí que fue o en lo que creo que va a ser basado en lo que fue. No, lo único que hay es aquí y ahora. Y eso, desde esa mirada nos pareció que el Tao muy sabiamente hoy también nos habló de eso que estamos compartiendo, de la atemporalidad de nuestra ancestralidad, porque todo está aquí y ahora, en este cuerpo, en estas células, en nosotros. Y con eso me quedo yo. ¿Ah? ¿Te Sí, pusiste? aprovechamos para llevar a todos nuestros ancestros a nuestro corazón. O sea, viven en nosotros, todos tienen un lugar, todos pertenecen. Los que creemos no lo hicieron tan bien, los que lo creemos lo hicieron tan bien, y eso es lo que dice el Tao. ¿Por qué la esperanza es mejor que el miedo o el miedo mejor que la esperanza? O sea, no, el amor es la energía que concilia. Eso Ujú, es esto. Entonces, wow, es bellísimo de verdad, porque somos el mundo y ellos más que nada son el mundo, o sea, en nuestro origen común, ¿no? De esta madre africana que se dice que todos salimos de su vientre, ¿no? Cuando se estudian las ramas de la genética, ujú. todos la gran madre, ¿no? Entonces, bueno, somos una gran humanidad, un mundo donde muchas cosas convergen en nosotros, y como vemos al mundo como nosotros somos, busquemos esa mirada de amor, esa mirada conciliatoria para poder amarnos y amarlo todo. Gracias, Gaby. Gracias, Evo. Y antes que cerremos, quería compartir que creamos una serie de talleres alrededor de la ancestralidad se llama ancestralidad para seres urbanos. ¿Por qué? Porque la realidad es que vivimos, la mayoría de nosotros vivimos en urbes, en ciudades, con nuestra limitaciones de este mundo, ¿no? De cuentas por pagar, de niños, de comida, de todo, pero no por eso y no porque no podamos hacer una peregrinación, no sé, a India o irnos todos al Amazonas, no siempre se puede eso, no quiere decir que no tengamos acceso a traer semillas de sabiduría y esas visiones como hemos querido Eugenia y yo traerla a través de este programa de manera simple, sencilla, aplicada a lo cotidiano para acceder a todo eso y conciliar nuestros seres. Empezamos el 7 de mayo
Si quieren inscribirse y tener más información, escríbanos al correo que compartiremos con este video, que es entornoalfuego02@gmail.com. Y bueno, además es una oportunidad de en un grupo vernos las caras, poder compartir realmente, no solo desde Eugenia y yo aquí hablando, sino todos en torno al fuego. Vamos a hablar del taoísmo, de la sabiduría de la espiritualidad celta, el sufismo, la cosmogonía indígena y combinarlo, como nuestro logo lo dice, el aliento hecho carne, traer todo eso hablado a nuestras carnes, a nuestro cuerpo, acompañarnos y bueno, seguir sanando y habitando esta vida y diciéndole sí a la vida. Gracias, Gaby. Maravilloso. Bueno, continuaremos también hablando más del taller, quizá en un próximo programa con más detalles para que se acerquen y puedan, si se sienten llamados, compartirlo o participar. Gracias. Sí. Bueno, un besote y muchas gracias, Geo. Qué bonito todo lo que compartí. Gracias. Que estén bien. Igualmente. Chao. Chao.